El mayor ajuste del gasto público de la historia. Hoy dio un discurso Javier Milei por el Día de la Industria, un escenario que no es tan amigable para él, hay muchos cuestionamientos de ese sector, pero el discurso de Milei estuvo muy bueno, donde aclaró hacia dónde va el plan económico y también dio pistas acerca de qué tendrían que hacer los empresarios, los emprendedores, los inversores para prosperar en esta nueva Argentina que está tratando de crear. Así que quédate, perdón, estoy un poquito resfriado, quédate para ver este video. Te recorté un pedazo del discurso de Milei del día de hoy, la parte que me pareció más interesante, y al final del video te quiero puntualizar sobre dónde me parece que tenemos que jugar nosotros el juego de esta nueva economía de Milei, dónde tenemos que hacer negocios, dónde tenemos que invertir, qué tenemos que tener en cuenta, hacia dónde va. Así que te dejo con este segmento del discurso del día de hoy, lunes 2 de septiembre, y al final quédate que vamos a aprender todos esos temas. Vamos. Podría pasar todo el resto de la semana enumerando cosas que quedan por corregir, pero quiero detenerme en el costo más importante de todos, la cabeza principal de este monstruo mitológico que venimos a destruir, el déficit fiscal, o sea, el gran impuesto encubierto. ¿Por qué un impuesto encubierto? Porque si el déficit se paga con emisión monetaria, se termina pagando con impuesto inflacionario, mientras que si el déficit se financia con deuda, se termina pagando con impuestos futuros, es decir, una carga para las generaciones futuras. Si hay algo que dejamos claro y nunca nos vamos a cansar de repetir, es que nosotros vinimos a bajar impuestos, no a subirlos, y que el superávit fiscal para esta gestión es innegociable. Ese es el pacto que hice con el pueblo argentino, y entre nosotros cuando nos eligió en las últimas elecciones, y eso es lo que vinimos a cumplir. Es decir, vamos a bajar impuestos, no vamos a negociar el resultado fiscal. El subtítulo es: vamos a seguir bajando el gasto público. Y eso que parecía imposible, el gasto público en el Tesoro Nacional, en términos reales, en lo que va del año, cayó 30%. Es decir, para encontrar recortes y ajustes como lo que ha hecho Argentina, solamente pueden ser observados después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, nuestro ajuste sigue siendo el más grande de la historia. Aún nos queda mucho trabajo por delante, sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, representa un peso que le quitamos de encima al sector privado. Me gustaría destacar que nada de esto sería posible sin el titánico trabajo que están haciendo los equipos del Ministerio de Economía y el Ministerio de Regulación, que al igual que Hércules aceptaron la gesta heroica de exterminar este monstruo de muchas cabezas, este leviatán empoderado que ha sido la causa de todas nuestras penurias como argentinos. La única diferencia es que en vez de una espada, les he dado una motosierra. Poco a poco, todos estos esfuerzos, tanto en el plano de corregir la macro como en el plano de las reformas estructurales, se están traduciendo a mejores palpables en la actividad económica. Sin ir más lejos, el último julio fue un mes récord en la venta de autos, la mayor venta registrada de autos desde 1995. En el sector energético ya revertimos 13 años de déficit, con proyecciones muy alentadoras para los años venideros. Los primeros 6 meses de este año marcaron el superávit comercial en un semestre más alto de la historia del país. En julio las exportaciones crecieron casi un 20% respecto al año anterior. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren al RIGI, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de solo contar con 37 diputados y 7 senadores, y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en 8 meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector, y aún al día de hoy, y con tantos anuncios positivos a cuestas, tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de industricidio.
Todo esto no es ni más ni menos que el esqueleto de la reforma económica más ambiciosa de la historia democrática y sus consecuencias más incipientes, pero le aseguro que aún hay mucho más por venir. Recuerden que la reforma estructural más grande de la historia fue la que hizo Menem a inicio de los 90. La que nosotros pasamos con el RIGI más el DNU es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Y eso lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, con el 10% de la Cámara de Senadores. Vengan a decirme si eso no es gestión política. ¡Qué muñeca, francos! Quiero detenerme especialmente en reconocerle y agradecerle a los aquí presentes la generosidad y buena fe que han tenido con nuestro proyecto de país. Han sido pacientes sobrellevando estos 9 meses de gobierno, que yo sé que han sido arduos, y han sido valientes en acompañar junto al resto de las cámaras empresariales cuando celebramos el Pacto de Mayo en Tucumán, porque eligieron apoyar un programa profundamente liberal y los principios a los que suscribieron indican un cambio de rumbo absolutamente profundo. Implica dejar atrás ideas económicas y arquitecturas regulatoras dañinas, pero profundamente arraigadas en el entramado productivo y comercial argentino. Y a esta altura creo que debe haber poca gente con dudas, para bien o para mal, de que nosotros lo que decimos lo hacemos. En definitiva, esta gran gesta que nosotros llamamos la guerra contra el costo argentino necesariamente va a implicar una transformación en el sector industrial. Y muchas veces las grandes transformaciones generan incertidumbres e incluso miedo. Pero no hay que tenerle miedo al cambio, porque 100 años de colectivismo nos enseñaron algo, es que los argentinos tenemos la capacidad de sacar agua de las piedras y emprender aún en las peores condiciones. ¿O les parece casualidad que a pesar de ser el país de la región con menor inversión extranjera de los últimos 15 años, seamos al mismo tiempo el que más unicornios per cápita tiene? Si pueden perseverar en condiciones de adversidad, con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello. Les digo, anímense a innovar y a competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata. Y con el aumento en competitividad que traerán las reformas profundas que estamos emprendiendo, va a haber un boom industrial genuino que todavía no podemos ni siquiera imaginar. ¿Esto quiere decir que todos van a ganar? No, porque eso sería mentir. De hecho, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. Así es que cuando aparecen estos procesos, algunos progresan, otros se adaptan y es cierto que algunos también quedan en el camino, pero el sistema da las posibilidades para reconvertirse, ya sea para ir por la revancha o sumarse en otro lado. Aquí tenemos que ser sinceros, somos pocos y nos conocemos bien. Muchos han disfrutado por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios? Muy interesante el discurso de Javier Milei, un Javier Milei más tranquilo que lo habitual, en un auditorio que no le era muy amigable, pero algunos puntos que me llamaron la atención. Primero, mencionó y consolidó el tema de que es el ajuste fiscal del gasto público más importante de la historia de la Argentina, un 30% en términos reales, pero que esto recién empieza, va a seguir recortando el gasto público. Después se hizo un lindo llamado a los emprendedores, a innovar, a crear nuevos servicios, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sistemas. Él es un fiel defensor del rol del emprendedor. También mencionó un libro que es muy bueno de Schumpeter, el tema de la destrucción creativa, en el camino de la innovación, en el camino de tratar de brindar mejores productos y servicios. Hay algunas empresas, algunos empresarios que les va mal y algunos que les va bien. Entonces ahí vamos a tener que tener
mucho poder de adaptación. Si vos tenés un negocio, sos emprendedor, participás de una empresa y vas a tener que ser muy dinámico en esta Argentina que se viene. Si Milei puede consolidar este plan económico, va a ser una economía mucho más abierta, con mucho más competencia, donde vas a tener competencia del exterior. Por lo tanto, no te va a quedar otra que innovar en el negocio que estés. Si sos empleado, emprendedor, gerente general, lo que sea, vas a tener que innovar. Y eso es incómodo. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que van a fracasar y otras que van a crecer. Y desde ese punto de vista, ¿cómo invertir en esta nueva Argentina? Yo diría tratar de apostar a los negocios con mayor potencial. Hay muchos negocios en la Argentina con mucho potencial. Mencionó Milei que Argentina es el país con más unicornios per cápita de América Latina. Esto quiere decir que tenemos más empresas que valen más de $1.000 millones que cualquier otro país de América Latina, con todas las contras que tiene el emprendedor para sobrevivir en la Argentina. Entonces su idea es tratar de sacarle todos esos frenos de mano que tienen los emprendedores y a partir de eso que puedan innovar y puedan crecer. ¿Cuál es el gran riesgo del plan de Milei? Yo te diría que es un riesgo de corto plazo. Primero el riesgo político, vimos la semana pasada cómo le tocó perder muy fuerte en el Congreso, tiene el 10% de los senadores, el 15% de los diputados nada más, así que el primero es el riesgo político y el segundo es el riesgo financiero. El año que viene vencen $25.000 millones que hay que refinanciarlos, es un problema, es un desafío, por eso el riesgo país está tan alto, porque hay muchos que todavía tienen dudas sobre si va a poder ser exitoso en reestructurar la deuda y no devaluar como está pudiendo hacer durante estos últimos 8 meses. Así que a seguirlo muy de cerca, pero me gustó mucho este discurso de Milei, creo que nos dio muchas herramientas acerca de cómo actuar. Entonces, para finalizar, invertir en acciones argentinas creo que puede ser un buen negocio, como todo en la Argentina es muy arriesgado, pero seleccionar aquellas empresas que tienen mayor capacidad de innovación y están más permeables a la competencia del exterior. Esa es la clave. Y a nivel negocios nuestros, bueno, tratar de innovar cada vez más y estar muy atentos a las oportunidades que va a haber muchas durante los próximos meses. Si tenés preguntas o dudas, ponedlas acá abajo, suscríbete al canal así no te perdés los videos que subimos casi todos los días analizando la realidad del mundo de las inversiones, las finanzas y la economía de la Argentina. Ponele me gusta, cualquier pregunta de nuevo acá abajo que en el próximo Fede Teso Responde trato de contestarla. Gracias por estar del otro lado y nos vemos pronto. Chau.